Cordial saludo. A continuación, hago presentación del material de apoyo de la siguiente guía. El tema fundamental se llama operaciones con polinomios y de estas operaciones vamos a trabajar suma, resta y multiplicación. Recuerden que las letras son números y como tal se comportan como números y se pueden hacer las mismas operaciones como si estuviéramos trabajando con números. Entonces, ánimo a mirar este material de apoyo con mucho detalle. Si hay que parar el video, pues hacerlo, revisar los ejercicios y a trabajar. Éxitos. Sabemos que un monomio es un solo término. Aquí tengo menos 5m a la séptima, a cúbica, 35b cúbica, 4x cúbica, 3x a la sexta potencia, menos 7w cuadrada, x a la sexta potencia, y cúbica. Todos estos son ejemplos de monomios. Los términos semejantes son aquellos monomios que están acompañados por la misma literal elevada a la misma potencia. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 5x y 6x. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal, o sea, la misma letra, y elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 9x cúbica y 7x cuadrada. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal, pero no están elevados a la misma potencia. Por lo tanto, no son términos semejantes. Aquí tengo 4x cuadrada y 5x cuadrada. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal elevada a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 7b a la quinta potencia y 12b a la quinta potencia. Como te puedes dar cuenta, tienen la misma literal y están elevadas a la misma potencia. Por lo tanto, son términos semejantes. Aquí tengo 4x y 7m. Como te puedes dar cuenta, tienen literales diferentes. Por lo tanto, no son términos semejantes. Aquí tengo 8mn cuadrada y 5m cuadrada n. A pesar de que tienen las mismas literales, están elevadas a diferentes potencias. Por ejemplo, aquí la m está elevada a la primera potencia y acá está elevada a la segunda potencia. Aquí la n está elevada a la segunda potencia y acá está elevada a la primera potencia. Por lo tanto, no son términos semejantes. A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Bien, lo primero que vamos a revisar después de recordar que son términos semejantes y que es un monomio, vamos a revisar como primer ejemplo un caso de suma de monomios. Entonces tenemos dos términos semejantes. Porque identifico que son semejantes porque ambos tienen x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los términos? Menos 4x al cuadrado más 7x al cuadrado. Una vez, repito, revisado que son términos semejantes, simplemente opero los números que acompañan la parte literal. O sea, hago operaciones entre la parte numérica. Menos 4 más 7, 3. Por tanto, la respuesta final de la suma de este ejemplo es 3x al cuadrado. Bien, a continuación tenemos un ejemplo de suma de polinomios. De hecho, lo que tenemos ahí son dos trinomios. Y entonces vamos a hacer una reorganización de estos dos trinomios. Lo que yo hago finalmente es sumar monomios, entonces, o revisar monomios. Entonces lo que hago es reagrupar o reorganizar. Entonces, si ustedes notan, he reunido 4a al cuadrado con más menos 9a al cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, quiere decir que son términos semejantes. Entonces los he reunido en un paréntesis cuadrado. Luego reúno 7a con 2a por la misma razón anterior, comparten la misma parte literal que es la letra A. Y al final, menos 12 y menos 6 no tienen parte literal, pero como términos pues se pueden sumar como números, como siempre hemos trabajado, pues se pueden sumar o restar según corresponda. Entonces ya en el penúltimo renglón podemos ver que 4 más menos 9 da menos 5a al cuadrado, respuesta final de ese pedacito, digámoslo así. 7 más 2 da 9a, porque son términos semejantes. Y menos 12 más por menos 6, para un total de menos 18. Entonces la respuesta final del ejercicio de esta suma de polinomios es menos 5a al cuadrado más 9a menos 18. Revisen.
Bueno, lo que encontramos a continuación es otra suma de polinomios, pero con una reorganización diferente. Yo puedo organizar mi ejercicio de manera horizontal, como ven en la primera partecita, o de manera vertical, como ven en la parte inferior izquierda. Entonces, es el mismo ejercicio anterior, pero lo estoy reorganizando de pronto de una manera muy visualmente más fácil. Entonces lo que yo hago es la misma idea, reunir términos semejantes. Entonces en la primera fila escribo nuevamente el 4a más 7a menos 12. Como estamos hablando de una suma, entonces pongo el signo más allí. Y debajo del 4a ubico a menos 9a al cuadrado porque es el término que le corresponde al ser términos semejantes. Debajo de 7a ubico el 2a por la misma razón anterior, son términos semejantes, y debajo del menos 12 el menos 6. Vuelve a dar la misma respuesta porque es el mismo ejercicio anterior. Entonces, lo único aquí nuevo es la manera visual de resolver el ejercicio. Antes había resuelto de manera horizontal y aquí es una manera vertical que de pronto me permite identificar mejor qué término va con qué término. Obviamente, como se trata del mismo ejercicio, solo que hecho de otra manera, pues la respuesta va a ser la misma. Bueno, aquí tenemos un nuevo ejemplo de suma de polinomios realizado mediante método 1, que yo llamo método horizontal, y método 2, que yo llamo método vertical. Obviamente, ambos exigen una reorganización diferente, una manera de abordar el ejercicio diferente, pero las respuestas deben ser iguales. Nótese que en el método 2 como menos 8a, no hay otro término semejante, debajo del menos 8a no se escribe nada. Entonces, en el método 2, quiero que se fijen muy bien en él, se ha ubicado el 6a cuadrado con 11a al cuadrado porque están los dos para operarse. Da 17 al cuadrado. Como menos 8a en otro término no hay nada con a, se deja solito y se mantiene la respuesta menos 8a en ese pedazo. Y con b cuadrado, pues está 12 y menos 6 y se hacen las operaciones adecuadas. También nótese que las dos respuestas son iguales porque obviamente es el mismo ejercicio. Ustedes, ¿a qué los invito? A que hagan los ejercicios según el método que les parezca más fácil o les guste más, método 1 o método 2. Lo importante es que si los ejercicios están bien, pues la respuesta independientemente del método es la misma. Bien, en este momento vamos a abordar la resta de monomios como el ejemplo más sencillo para abordar esta operación de polinomios. Entonces, el proceso es exactamente igual, solamente que aquí ya no vamos a sumar, sino que vamos a restar. Entonces, vemos menos 4x al cuadrado menos 7x al cuadrado. Esto da menos 11x al cuadrado. Nótese que aquí hay un juego con los signos. El primero se queda igual y al segundo se le cambia el signo porque si yo tengo una resta con un menos que le corresponde al menos 7, pues menos por menos más. Luego recordemos el tema de séptimo, que es operaciones entre números enteros. Entonces, si son del mismo signo, se suman, pero quedan con el signo negativo. Entonces, respuesta final, menos 11x al cuadrado. Importante recordar operaciones entre números enteros para que las operaciones con polinomios pues nos quede fácil entenderla. A veces lo complicado no es el tema operaciones con polinomios en sí, sino temas previos, repito, como operaciones con números enteros, que es tema de séptimo. Entonces, les aconsejo que si hay algún tema al respecto que no recuerden, lo repasen. Aquí tenemos un ejemplo nuevo de resta de polinomios, sin embargo, nos invitan a pensar primero en el concepto de inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Simplemente cambiar signos. Entonces, si yo miro la tabla, en el primer renglón tengo 2a menos 3b y al frente a cada término le he cambiado su signo. ¿Por qué? Porque más por menos menos, por eso aparece menos 2a, menos por menos más, por eso aparece 3b. El inverso aditivo de 2a menos 3b es menos 2a más 3b. ¿Qué es lo que hay que notar? Que se le cambiaron los signos.
Igual con el ejemplo que sigue. Yo tengo un polinomio menos 9y más 4x menos 2z. Al buscar el inverso aditivo, lo que hago es cambiar signos. Entonces ya no tengo menos 9y, sino más 9y. Ya no tengo 4x, sino menos 4x. Y ya no tengo menos 2z, sino 2z. ¿Por qué? Porque menos por menos más y más por menos menos. Entonces, para que lo tengamos allí presente. Entonces vamos a aplicar esa información en el ejemplo que está abajo. Entonces yo tengo dos trinomios para restar. El trinomio del primer paréntesis se conserva igual, pero el trinomio del segundo paréntesis, como yo tengo una resta antes del paréntesis, pues afecta todos los términos que estén adentro. Entonces si yo tenía 5 al cuadrado, pues ahora busco su inverso aditivo, que es menos 5 al cuadrado. Si yo tenía menos 6a, pues su inverso aditivo es 6a. Si yo tenía 9, su inverso aditivo es menos 9. Y a partir de ahí procedo a trabajar ya común y corriente. Entonces 6a al cuadrado más menos 5 al cuadrado da 1 al cuadrado. Observen que no se pone el 1. Menos 8a más 6a da menos 2a. Y 12 menos 9, 3. Entonces, respuesta final, a al cuadrado menos 2a más 3. ¿Qué hay que tener cuidado en este caso? Pues buscar el inverso aditivo y hacer las operaciones según corresponda con números enteros. Bien, estoy aquí con el mismo ejercicio anterior, solamente que, al igual que con los ejemplos de la suma, se van a presentar dos métodos. Un método horizontal, que fue el que trabajamos antes, y el método vertical. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es buscar inversos aditivos y hacer las respectivas reorganización, como vemos en la última parte aquí en pantalla. Entonces, 6a al cuadrado, su término semejante es menos 5a al cuadrado. Menos 8a, su término es semejante 6a. Y 12, su término semejante es menos 9. ¿Qué hago? Reorganizar de manera vertical términos semejantes. Por eso ustedes ven el 6 al cuadrado debajo menos 5 al cuadrado. Ven el menos 8a debajo el 6a. Ven el 12 y debajo el menos 9. Y se procede ya a operar común y corriente. Entonces 6 al cuadrado o 6 menos 5. Una sola al cuadrado que no se escribe el 1. Menos 8 más 6 menos 2a. Y 12 menos 9, 3. Recuerden que es el mismo ejemplo anterior, solamente que resuelto de dos maneras diferentes. Una horizontal, que es la que se trabajó antes, que está aquí en la parte de arriba, pues que no la vuelvo a mirar porque pues ya estaba revisada. Y la vertical, que como método nuevo, por decirlo de alguna manera, pues lo acabamos de resolver. Como siempre, los invito a que utilicen el método que les parezca mejor. Importantísimo buscar inversos aditivos en la resta y hacer operaciones de acuerdo a las operaciones con números enteros. Obviamente identificando términos semejantes. Bien, aquí tenemos dos ejercicios para que los revisemos. Entonces, cada ejercicio está titulado como ejercicio original porque se plantea como una resta y al frente está reorganizado porque lo que hemos hecho es buscar el inverso aditivo y hacer las operaciones según corresponda. Entonces, si ustedes notan, 4x al cuadrado más 5xy menos 3y al cuadrado, que es el primer ejemplo, se mantiene igual porque a ese no le vamos a buscar el inverso aditivo. Vamos a buscarle el inverso aditivo es al que se está restando. Entonces ya no tengo 2x al cuadrado, sino menos 2x al cuadrado. Ya no tengo menos 5xy, sino más 5xy. Y ya no tengo más 3y al cuadrado, sino menos 3y al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que el menos, al hacer las operaciones con más da menos y menos con menos da más. Entonces, por eso todos los signos han cambiado. Y ya a partir de ahí, una vez identificado el inverso aditivo organizado según términos semejantes, pues hago las operaciones del caso. Entonces 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, pues me da 2x al cuadrado. 5xy más 5xy, 10xy al cuadrado, menos 3 arriba y menos 3 abajo, da menos 6y al cuadrado. Esa es la respuesta final del primer ejemplo.
con el ejercicio del ejemplo segundo que está en la parte de abajo, se procede igual. Tengo un ejercicio, un binomio, porque solamente son dos términos, 3a al cuadrado menos 8, que se conserva igual. A ese no se le buscan los inversos aditivos, sino al de abajo. Entonces, si tengo menos 5 al cuadrado, su inverso aditivo es menos 5 al cuadrado. Si tengo 2a, su inverso aditivo es menos 2a. Y si tengo más 7, pues su inverso aditivo es menos 7 y procedo a hacer las operaciones según corresponda. Entonces 3 menos 5 menos 2, a al cuadrado. Observen que menos 2a no encontró con quién, por decirlo de alguna manera, entonces se conserva igual, menos 2a, y menos 8 menos 7 da menos 15. Esa es la respuesta final del segundo ejemplo. A partir de este momento vamos a trabajar la última operación del tema, que es multiplicación de polinomios, pero pues vamos a arrancar con multiplicación de monomios. Sin embargo, también es importante que tengamos presente que para el buen éxito de los ejercicios, buen desarrollo de los ejercicios, hay que tener en cuenta algunas propiedades de los exponentes que a continuación pues vamos a trabajar, y al final es donde vamos a empezar a trabajar ya ejemplos más concretos de multiplicación de polinomios. Entonces tenemos que recordar algunas reglas o propiedades de los exponentes. Entonces yo no escribo, por ejemplo, a por b, sino simplemente escribo ab. Recordemos que, y ya lo habíamos visto antes, que más por más, más por menos, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Que yo no escribo 5b por 5, sino 5b. Es la manera adecuada de escribirlo, y que cuando yo tengo a por a, pues si sumo los exponentes, observen que a la 1 es un exponente, el 1 no se pone, pero se entiende que está ahí. Si yo tengo realmente a la 1 por a la 1, lo que yo hago es sumar los exponentes. Entonces, es unas propiedades muy básicas. En este último caso, decimos que a es la base y 2 es el exponente. Bueno, sigamos con algunas propiedades y aplicaciones de esas propiedades. Entonces, tengo una propiedad que la voy a leer: ax a la n por bx a la m. Entonces, como la x aparece en ambos términos, entonces yo simplemente reorganizo, reúno a b, entonces queda a por b, x, y como x es la misma base, recuerden que lo dije antes, que es una base, entonces como aparece en ambos lados, entonces yo escribo la x como la misma base y sumo los exponentes. Eso dice la propiedad. Entonces miremos algunos ejemplos. Veamos el primer ejemplo. Entonces dice menos 3a a la 3 por menos 2a. Entonces menos por menos más, por eso aparece allí un 6, porque menos por menos más, y 2 por 3, 6. Tengo a la 3 y a. Entonces conservo a como base y sumo los exponentes. ¿Cuáles exponentes? El 3 de a la 3 y el 1 de a la 1. Por eso allí como respuesta final me aparece 6a a la 4. Otro ejemplo. Tengo 2a a la 2 por a la 3. Entonces, la parte numérica de a la 3 es un 1. Entonces, 2 por 1, 2. Por eso se conserva el 2. La a es la misma base, entonces conservo la misma base, y ¿qué hago? Sumar exponentes. Por eso allí me aparece un 5, porque 2 más 3 es 5. Último ejemplo, penúltimo ejemplo, 2 a la 2b por a la 3b. Entonces yo reúno, digamos que reúno información semejante. Entonces 2 por 1, 2, a la 2. A la 3 lo reúno, termina siendo a la 5, porque recuerden que sumo exponentes. Y b, observen que b, pues debo entender que es a la 1, y la otra b también es a la 1, por eso allí aparece b a la 2. Y el último ejemplo, menos 5 por 3 da menos 15. Tengo a la 2 y más adelante un a la 3, entonces se conserva la a y sumo exponentes, 2 más 3, 5. Aparece una sola b, entonces la b queda solita. Y aquí debería aparecer un c a la 6, falta. En la información falta, ahí faltó. Entonces, para que ustedes por favor lo tengan en cuenta, que tengo c, ¿cierto? Y
3 más 3, 6. Entonces, la respuesta final, ahí está incompleta, debería ser menos 15 a la 5b, c a la 6, para que tengan mucho cuidado con ese ejemplo. Bien, más propiedades. Este tema de multiplicación, si las propiedades de las potencias no se puede desarrollar, por eso toca insistir en estas reglas que hemos venido haciendo. Entonces, como otra regla tenemos a a la x, perdón, ax a la n a la m. Entonces, yo lo que hago es ese exponente m, es como distribuirlo. Entonces, me queda a la m por x, n por m. Los dos exponentes se multiplican. Entonces, vamos a mirar ejemplos, porque pues esto es más fácil con ejemplos. Entonces, si yo tengo entre paréntesis a por b por c a la 2, es como repartir el 2. Entonces, a queda a la 2, b a la 2, c a la 2. Siguiente ejemplo. A, b a la 2, entre paréntesis, todo a la 3. Entonces, yo redistribuyo el 3. Entonces, queda a la 3 por b, pero como b tenía un 2, esos dos exponentes se multiplican. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ahí no se suman, se multiplican. Entonces, queda b a la 6. El siguiente ejemplo, x a la 3 a la 3. Entonces, nuevamente, ojo ahí, es multiplicación de exponentes. Entonces, queda x a la 9. Y en el último ejemplo tengo menos 3x a la 2, todo entre paréntesis a la 3. Entonces yo reparto ese exponente 3, queda menos 3 a la 3, x a la 2 a la 3. Y tengo que hacer pues ya las operaciones del caso. Entonces, ¿qué significa menos 3 a la 3? Significa multiplique menos 3 tres veces. Entonces, menos por menos, más, otra vez por menos, menos, 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces esa partecita queda menos 3 a la, perdón, menos 27. Y x, recuerden que exponente con otro exponente se multiplican, entonces queda x a la 6. Bien, espero estemos listos ahora sí para multiplicar. Entonces tengo un ejemplo con dos binomios que se están multiplicando. Entonces los leo. El primer binomio está entre paréntesis, dice x más 2, y el segundo binomio está también entre paréntesis, dice x más 3. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a repartir o a distribuir en el orden que quiera, pero lo importante es que lo haga y mantenga ese orden. Entonces, la x del primer paréntesis va a afectar a todo lo que encuentro en el segundo paréntesis. Por eso yo escribo x paréntesis x más 3, que es el otro paréntesis. Pero así como la x afectó, también el 2. Entonces, más 2 paréntesis x más 3. Y ahí ya empiezo a hacer todas las operaciones del caso. Entonces, del primer paréntesis, lo que observo es que x por x debe quedar más x por 3. Ya del 2, ya con respecto al 2, entonces 2 por x y 2 por 3. He distribuido todo con todo. Entonces, aquí vamos a empezar a aplicar muchas cosas que ya hemos visto. X por X, ¿qué es? Recuerden la multiplicación. Cuando tengo la misma base, se suman los exponentes. Entonces, X a la 1 por X a la 1 da X a la 2. ¿Listo? Yo no escribo 3X, yo no escribo X3, disculpen, sino 3X. Entonces, por eso aparece allí un 3X. Yo escribo 2 por X como 2X y 2 por 3, 6. Y aquí empiezo a mirar si puedo reducir términos. ¿Qué es reducir términos? Si puedo sumar porque hay términos semejantes, o si puedo restar porque hay términos semejantes, ya depende de cada ejercicio. Entonces aquí observo que yo encuentro dos términos semejantes que se están sumando. Entonces x al cuadrado no tiene términos semejantes, entonces queda igual, pero 3x y 2x son términos semejantes. Entonces 3 más 2, 5, x más 6. Es importante que este ejercicio lo revisen paso por paso. Se tomen el trabajo de mirar bien los exponentes, qué pasó, qué fue lo que se distribuyó, qué pasó con toda la información con la que arrancamos, qué está sucediendo en el segundo renglón. Yo creo que ya el tercero y el cuarto y el último ya es mucho más fácil de entender, pero aquí es clave entender el segundo renglón del ejemplo. Aquí tenemos más ejemplos de multiplicación. La única manera de manejar un tema es trabajándolo. Entonces, pues a trabajar. Entonces tengo la multiplicación de 2x al cuadrado
por lo que aparece entre paréntesis en rojo, que dice 3x al cuadrado más 4x menos 1. Entonces 2x al cuadrado, al existir los paréntesis, quiere decir que afecta todo lo que encuentre. Quiere decir que afecta a 3x al cuadrado, afecta a 4x y afecta al menos 1. Entonces, eso es lo que aparece en el segundo renglón. Digamos, esa afectación quiere decir, cuando yo hablo de la palabra afecta, me refiero a que tiene que multiplicar todo lo que allí encuentre. Entonces, 2 por 3, 6. X, sumo los dos exponentes, 2 más 2, 4. Entonces, esa es la primera respuesta. Más 2 por 4, 8. X, sumo exponentes, x a la 2, x a la 1, para un total de x a la 3. Y más por menos, 2 por menos 1, menos 2, x a la 2, porque no hay con qué más. Entonces esa es como la respuesta de ese primer ejemplo. Segundo ejemplo. Ese segundo ejemplo, pues la afectación de 4x al cuadrado menos 3x y menos 2, cada uno de los términos que allí encuentre. Entonces, si ustedes observan, pues la primera operación da 8x a la 4, 20x a la 3, menos 4x al cuadrado. Es la afectación de 4x al cuadrado a todo lo del segundo paréntesis. Menos 3 por 2, menos 6x a la 3, menos 3 por 5, menos 15x a la 2, menos 3 por menos 1, 3x. Y el último, que es menos 2, con todo lo que encuentro en el paréntesis, entonces queda menos 2 por 2, 4x a la 2, menos 10x, menos 2, perdón, más 2. Ojo, porque aquí se están aplicando operaciones de multiplicación entre números enteros, se están aplicando las propiedades de las potencias o las potenciaciones o de la potenciación o de las reglas que ya hemos visto antes. Y ya en el último renglón lo que yo he hecho es identificar términos semejantes. Entonces 8x a la 4 no tiene término semejante, queda igual. 20x a la 3 aparece menos 6x a la 3, entonces da 20 menos 6, 14x a la 3. Menos 4x a la 2 aparece menos 15x a la 2 y aparece menos 4x a la 2. Entonces, esos tres son términos semejantes, por tanto, debo hacer las operaciones del caso. Entonces, queda menos 4, menos 15, menos 19. Y menos 19, menos 4, menos 23, ¿qué? X a la 2. Menos, disculpen, más 3x. Menos 10x da menos 7x, son términos semejantes y al final más 2. Estos son ejercicios que hay que mirar con mucha calma, entonces les aconsejo pues revisarlo nuevamente para mirar por qué está saliendo cada término que va saliendo. Bien, este es un ejemplo que por su tamaño, porque ya son dos trinomios multiplicándose, se reorganiza de manera vertical para poderlo resolver. Entonces observe que lo que está en cada paréntesis se ha escrito los términos debajo de los otros. Entonces tengo 4x a la 2 menos 3x menos 2 y debajo 2x a la 2 más 5x menos 1. Entonces lo que aparece, lo que empiezan a aparecer como respuestas parciales, pues es la multiplicación de menos 1 por cada uno de los de arriba. Entonces, por ejemplo, menos por menos más, 2 por 1, 2, por eso aparece un más 2 ahí. Menos por menos más, entonces menos 1 por menos 3, por eso aparece un más 3x. Y menos por más menos, menos 4x a la 2. Entonces menos 1 ya se multiplicó con todo lo de arriba. Ahora sigo con 5x. Entonces hago el mismo procedimiento, lo multiplico con cada uno de los términos de arriba, entonces queda más por menos menos, 5 por 2, 10x. Nuevamente con el 5x, más por menos menos, 3 por 5, 15, x a la 2, porque debo sumar exponentes. Entonces queda menos 15x a la 2. Y me falta 5x con 4x al cuadrado, eso da 20x a la 3. Entonces observen que ya hice las operaciones con menos 1 y con más 5x. ¿Qué me queda? Con 2x a la 2. Entonces queda más por menos menos 4x a la 2, 2x a la 2
por menos 3x da más por menos 6x a la 3, sumo exponentes, recuerden, y 8x a la 4. Aquí la ventaja de esta manera de resolver el ejercicio es que ya todo queda organizado en términos semejantes para de una vez sumar o restar según corresponda. Entonces observen que tengo 2 y debajo del 2 no hay nada, entonces como respuesta final aparece un 2. Ya me quedó alineado, organizadito, 3x y menos 10x, eso da menos 7x, menos 4x a la 2, menos 15x a la 2, menos 4x a la 2, da menos 23x a la 2. Y tengo 20x a la 3 con menos 6x a la 3 para un total de 14x a la 3. Y 8x a la 4 pues no tenía con quién sumarse ni restarse, entonces queda igual. Este es el mismo ejercicio anterior realmente. Entonces lo que hemos hecho es resolver el mismo ejercicio anterior, pero de una manera vertical y para mi gusto mucho más organizada y mucho más fácil de ver cada respuesta para al final sumar o restar según corresponda. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de multiplicación de polinomios, pero ya un poquito más complejo porque tenemos 3 binomios para multiplicarse en 3 paréntesis, entonces x más 5 en un paréntesis, x más 3 en otro paréntesis y x más 2 en un tercer paréntesis. ¿Qué se hace? Pues se va desarrollando paréntesis de a 2 paréntesis, entonces lo primero que debo resolver es la multiplicación entre x más 5 y x más 3 y cuya respuesta es x al cuadrado más 8x más 15. A esa respuesta parcial, porque no he terminado, hago la multiplicación de x más 2. Entonces es lo que ustedes observan como el renglón x a la 2 por x, más 8x por x, más 15 por x, más x al cuadrado por 2, más 8x por 2, más 15 por 2. Para empezar a hacer las operaciones correspondientes. Entonces x a la 2 por x a la 1, pues x a la 3. 8x por x, sumo exponentes, entonces me queda 8x a la 2. 15 por x, pues 15x. 2 por x al cuadrado queda 2x al cuadrado, 2 por 8 16x y 15 por 2 30 y hago las sumas de términos semejantes. Entonces x a la 3 queda solo, 10x a la 2 más un 12x a la 2 que está más adelante, 10x a la 2, 15x más 16x, 31x y al final 30. Esa es la respuesta final, solución final. Recuerden, repito, ¿qué se ha hecho aquí? Ir solucionando de a 2 paréntesis. Entonces, recapitulemos. Se hizo la multiplicación de los 2 primeros y a esa respuesta que nos dio le hacemos la multiplicación con el tercer paréntesis que es x más 2. Hay que revisarlo detalladamente. Bien, un ejemplo más, pero aquí pues vamos a intentar buscar una estrategia que se nos haga mucho más rápido y fácil los ejercicios. Entonces tengo 2 binomios para multiplicarse. Entonces la primera respuesta es 2 por 3, 6x al cuadrado. El 18x, ¿de dónde sale? Sale de multiplicar 3x por 2, que da 6x, y de multiplicar 6 por 2, 12x. Ese 6x que tenía, más este 12 que me alcanzaba de salir, da 18x. Y al final 6 por 2, 12. Entonces esa es una estrategia que nos permite ir identificando pues una manera más fácil de resolver ejercicios porque pues a veces sí pueden resultar muy largos. Entonces los invito a que vayamos mirando estrategias para que los ejercicios se hagan un poco más fáciles de resolver y un poco más eficientes de resolver. Bien, entonces tenemos aquí ya los últimos ejemplos del tema de multiplicación y de operaciones de polinomios. Observen que aquí no tengo mucho proceso, sino simplemente están dándome una respuesta inmediatamente. Entonces, los invito a que utilicemos la información del ejercicio anterior, del ejemplo anterior, para ver cómo podemos encontrar la respuesta de manera inmediata y no tener que hacer procesos tan largos. Entonces, observen que, por ejemplo, si yo cojo x más 5 y lo multiplico con x más 4, si yo sumo 5 más 4 me da el 9x que aparece allí, y si yo cojo 5 y lo multiplico por 4, pues me aparece allí el 20. Entonces pareciera que yo no necesito mayor proceso, sino simplemente sumar esos dos números por un lado y multiplicarlos por el otro. Los invito a que en los siguientes ejemplos revisen si funciona la estrategia. Éxitos con la guía
Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día y que solamente la constancia, la autonomía y la disciplina nos permitirá alcanzar nuestros metas y objetivos. Un abrazo.